¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? El estado de la iglesia en algunos lugares es dudoso. En muchos círculos evangélicos, la iglesia es un auténtico circo. Cámaras, luces, acción, con payasos, malabaristas, magos, domadores, trapecistas. Es un circo. Pastores disfrazados del Chapulín Colorado. Y esto no me lo estoy inventando. Me han enviado fotos para, qué sé yo, ilustrar no sé qué. Otros pastores disfrazados de Superman y ni siquiera era Halloween. Otros pastores disfrazados de militares, quién sabe qué estarían ilustrando. Otro video que me mandaron el otro día de una supuesta pastora tendida en el suelo y la gente le estaba tirando billetes encima para recoger una ofrenda, no sé qué. Otro video que me enviaron para ver de un supuesto culto en una iglesia. Era un pandemonio gritando a todo lo que da, corriendo la gente desenfrenadamente por la iglesia. Otra profeta diciendo que Adán dio a luz a Eva mientras todos aplauden semejante barbaridad antibíblica. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Qué es lo que la gente está viendo como representación de la iglesia? En muchos casos, la gente viene a la iglesia para ser entretenida. Y es la iglesia de la cultura del espectáculo. Tengo esto fresco porque pienso escribir acerca de esto en un futuro cercano. Pero ha surgido una cultura del espectáculo. El himno Tal Como Soy, ¿se recuerdan algunos de antaño? La gente entra tal como están y salen tal como entraron. No hubo cambio. Vienen a recibir, pero no a dar. Espectadores de un encuentro deportivo religioso. Unos van a un extremo de desenfreno emocional y otros al otro extremo de restringir y controlar todo. Hay que buscar el centro, hay que buscar el equilibrio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de equilibrio. Él tiene todo el universo en orden, no en caos. Por eso yo sigo diciendo, hay que regresar a la palabra. Todas estas cosas que estamos y vamos a ver más aún es porque la gente se ha apartado de la palabra de Dios. Pero lo que pasa hoy en día en la iglesia que estoy viendo es que hay mucho sucedáneo. ¿Saben lo que es un sucedáneo? Se lo explico. Hay barras de chocolate que usted compra que dice la marca barra de chocolate con almendras. Pero si usted le da la vuelta a la envoltura, por detrás dice que no es chocolate de verdad, es un sucedáneo. Sabe a chocolate, pero no es chocolate. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchos círculos evangélicos, en muchos lugares donde el evangelio es un sucedáneo. Sabe a evangelio, suena a evangelio, pero no es el evangelio. Por eso hay que regresar a la palabra de Dios. Hay muchas cosas artificiales. La gente se está alimentando de cosas artificiales y no de una fe genuina en Cristo y su palabra. Yo quiero hablar en esta noche sobre el tema yo edificaré mi iglesia. Ya lo acabo de
mencionar de cómo está la iglesia hoy en día. Hay extremos, hay líderes descontrolados, hay mala o poca enseñanza, pero no todo es negativo, no todo es negativo. Hay cosas buenas que están pasando en la iglesia en todos lados. Hay algo bueno que se está gestando y que está pasando en Popayán. Aquí. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte. Ahora, ¿qué mensaje específico tiene Cristo para su iglesia hoy aquí? Se encuentra en Mateo 16. Vayan conmigo ahí. Mateo 16. Versículos 18 y 19. Esta conversación entre Jesús y Pedro sigue vigente hoy. Y dice así, versículo 18: y yo también, este es Jesús hablando, te digo que tú eres Pedro. Para que no se le olvidara a Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Basado en esto que Jesús está declarando aquí, tenemos que entender la primera cosa que vemos aquí, y eso en primer principio que necesitamos, si estás tomando nota. En primer lugar, Jesucristo es la roca y fundamento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él mismo dijo, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. La iglesia no fue ni es fundada en ningún hombre, sino solamente en Jesucristo. Y déjenme decirles que la iglesia no es el primer proyecto de construcción de Dios. Dios diseñó y construyó el universo Él mismo. Lo mismo hizo con la tierra donde vivimos. Por eso aquí hay esperanza en estas palabras. No era la primera vez que Jesús estaba construyendo algo. Por eso Jesucristo es la roca y fundamento de la iglesia. No se trata del carisma de ningún hombre, ni sus dones, ni sus talentos, ni sus aviones privados. La atracción central sigue siendo Cristo, y eso no ha cambiado. La segunda cosa que hay aquí, importante. Él dijo, edificaré mi iglesia. Él, Jesús, no le dijo a Pedro ni a ningún otro, sobre esta roca edificarás tú la iglesia. Jesús es el que edifica, es el que levanta, el que construye, el que hace crecer la iglesia. Él es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Él la edifica, es su obra, es su voluntad, es por el Espíritu Santo, sigue siendo por el Espíritu Santo. Zacarías 4:6, lo conocemos, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Él honra su palabra cuando es predicada y es enseñada. Mi trabajo, mi responsabilidad ahora es
ministrar y apacentar a otros pastores que también son ovejas. El trabajo del pastor local es apacentar sus ovejas. Apacentar, ¿qué significa? Significa alimentar, nutrir, cuidar, proteger, aconsejar, dirigir, sanar, exhortar, darle duro por la cabeza a alguien de vez en cuando, enseñar su palabra. El resto lo hace el Señor. Lo que pasa es que hoy en día muchos líderes, muchos pastores están pensando en cosas grandes. Es bueno pensar en cosas grandes, no me malentiendan. Pero a veces estos movimientos de crecimientos que han puesto estos nombres, estas cosas, han puesto una presión en mucha gente que dice: ven a mi seminario, aprende como yo tengo miles y miles, y van, gastan la plata en la inversión, regresan a sus lugares, a sus países, y hacen y tratan de copiar eso mismo, y a los meses y a los años es un fracaso porque no se puede duplicar. La obra de Dios no se puede duplicar. Lo que Dios está haciendo en una iglesia específicamente es soberano y es la obra de Dios. Dios es el que trae crecimiento, no es ningún líder carismático. Él lo dice aquí: es por mi Espíritu Santo. El experto en temas de eclesiología, Ed Stetzer, dijo una vez: el tamaño de una iglesia no determina la salud de la misma, pero la salud de la iglesia puede determinar su tamaño. Algo para pensar. Hermanos, necesitamos tener esto claro. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y déjeme decirle algo, porque yo he estado rumiando, he estado pensando mucho acerca de esto. Porque a veces muchos pastores piensan que van a ser vitalicios para toda la vida. Y el fundador de iglesias, el plantador de iglesias en el Nuevo Testamento por excelencia fue ¿quién? ¿El apóstol quién? Pablo. De hecho, lo que hizo fue tan importante que esas 7 iglesias están nombradas ¿en dónde? En el Apocalipsis. Importantes iglesias. Pero ¿saben una cosa? 50 años después, 100 años después, 200 años después, no se sabía nada de esas iglesias en la historia. Desaparecieron. Están en la Biblia, sacamos enseñanzas de ellas, pero después de un tiempo ya no estaban. Hay iglesias, hay movimientos, hay cosas que Dios asigna para un tiempo determinado. Y es cierto, estamos viendo miles de iglesias que se cierran. En Estados Unidos son miles las que se cierran. En Europa no digamos. Hay iglesias tradicionales que las están convirtiendo en clubs. Hay iglesias que las están convirtiendo, y creo que eso está en mi libro, que las han convertido en parques de patinaje. Otras iglesias las han vendido y las han convertido en una tienda de ropa. Porque eso que había empezado bien hace 500 años, ese movimiento se convirtió en un monumento, donde la gente simplemente lo admira y es historia. Y hay iglesias que están desapareciendo. Por eso necesitamos entender qué es la verdadera iglesia de Jesucristo hoy. Y hay que ir al patrón original. Hermanos, déjenme decirles, donde quiera que el Señor te haya puesto, crece en el Señor. Si eres pastor, eres líder. Pero déjame decirte que Él hará crecer su iglesia.
¿Oíste bien eso? No todo es negativo. Él hará crecer su iglesia. Es su promesa, es su compromiso. Él mismo dijo, edificaré mi iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Y a veces lo está haciendo en lugares insospechados. Hoy en día no se sabe la cantidad de millones de cristianos que hay en la iglesia subterránea en China. Algunos dicen de 150 millones a 300 millones de hermanos en Cristo en la iglesia en China. En pocos años. ¿Es eso crecimiento o no? Pero nada de eso sale en la televisión. No hay cámaras, luces, acción. Esta gente está siendo perseguida. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero el Señor la está edificando. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, nótese que ahí dice mi iglesia. Eso me puso a pensar. Mi iglesia. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa cuando Jesús le dice a Pedro y por ende a todos los demás que hemos estado leyendo estos siglos después y ahora en este momento, cuando Jesús dice mi iglesia, eso significa que no es la iglesia de nadie, no es posesión de nadie. Él es el dueño, Él es el Señor de la iglesia, Él es muy posesivo de su iglesia, por eso Él dice mi iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el arquitecto y constructor de la iglesia. Y nosotros somos piedras vivas en este edificio espiritual y humano llamado iglesia. Cada uno de nosotros somos un ladrillo o una piedra que es parte de un todo llamado la iglesia. Cuando nosotros vivíamos en el sur de California, que allí mi esposa y yo comenzamos nuestra primera iglesia. Ahí en California, en el sur de California, hay algunas mega iglesias, pero grandísimas. Y en la década de los 70, a principios de los 80, hubo una iglesia que se llamaba la Catedral de Cristal, que fue fundada por Robert Schuller, de la Iglesia Reformada en Estados Unidos. En aquellos tiempos, esa iglesia costó, hace 30 y pico de años, creo alrededor de $70 millones. Estaba ubicada cerca de Disneylandia. Era un barrio bastante exclusivo. Mucha gente de plata pidió dinero para hacer algo que costó salvajemente $70 millones. Un edificio de cristal. Tenía un ventanal de no sé cuántos metros de alto que en buen tiempo y tenía unas cosas hidráulicas que abrían aquel ventanal y entraban los pajaritos mientras la gente estaba en el culto. Mi esposa y yo fuimos ahí porque tenían un espectáculo de Navidad y en Semana Santa impresionante, con animales de verdad y todo eso. Era Hollywood. Tremendo. Después construyeron otros edificios más y siguieron pidiéndole plata a la gente. Y este hombre era como un saco sin fondo. Hasta que tuvieron que vender la Catedral de Cristal. Yo recuerdo que cuando íbamos ahí a entrar a esta iglesia gigantesca, uno iba
caminando en la acera ahí para entrar, y la acera eran todos ladrillos con nombres de personas que habían donado miles de dólares para construir esta iglesia. Y él, este pastor, les garantizó que eso iba a estar ahí perpetuamente. Perpetuamente. Pero la avaricia, el materialismo, el desubicarse de la palabra de Dios y el mensaje, lo que ocurrió es que tuvieron que vender esa iglesia y esa propiedad. ¿Y saben quién la compró? La diócesis católica de aquella región. La gente había dado plata para que en ese lugar se adorara a Dios y se predicara el evangelio. ¿Qué iban a saber ellos? Que tiempo después iba a ocupar la iglesia católica y iban a poner ahí cruces y ídolos y toda esta cosa. Increíble. Nosotros sabemos que la verdadera iglesia, como dice aquí, es del Señor, es su iglesia. Y lo interesante de esto es que la gente se desubica hoy en día y necesitamos regresar al patrón de lo que es la iglesia. Pero la gente está tratando de reinventar la iglesia. Y los principios bíblicos de lo que debe ser una iglesia siguen ahí y siguen vigentes. En Hechos 2 no tenemos que ir ahí porque lo conocemos muy bien. La iglesia que crecía por días, la iglesia primitiva no tenía templo, no tenía pastor, no tenía artículos de fe, ni siquiera tenía toda la Biblia, solamente el Antiguo Testamento. No tenían instrumentos musicales, no tenían ni coro, ni dinero, ni nombre, ni métodos de evangelización, ni cultos o servicios establecidos, ni reconocimiento legal, ni clases de bautismos, etcétera, etcétera. ¿Qué era entonces la iglesia y qué era lo que tenía esa iglesia? Tenía a Cristo mismo viviendo en ellos, tenía el poder del Espíritu Santo, tenía comunión unos con otros, tenía oración diaria y partimiento del pan en común, tenía un incomprensible desprecio por las cosas materiales, tenía alegría y sencillez de corazón, tenía alabanza sincera, tenía el testimonio fresco y apasionado de la resurrección del Señor. Han pasado 2000 años y esto es esencialmente lo que debe ser y lo que debe tener la iglesia. Por eso él dijo, mi iglesia es de él. ¿Saben por qué es de él? Porque él la compró con su sangre. Yo recuerdo en Miami, cuando nosotros fuimos a entregar la iglesia, que instalamos una pareja de pastores, porque yo me dediqué hacer esto, viajar por todo el mundo, ministrar a pastores, diferentes lugares. Y la iglesia que habíamos estado pastoreando por 12, 13 años necesitaba un pastor de verdad, a tiempo completo, que la atendiera. Instalamos una pareja. Cuando mi esposa y yo tomamos esa decisión, se puede imaginar, a la gente en la iglesia, a algunos no les gustó eso, se molestaron, se enfadaron con nosotros. Pero lo hicieron por cariño, por aprecio, no por... Pero recuerdo que algunos pastores, colegas, me dijeron, pero estás loco, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a entregar y dejar la iglesia? Tú has dedicado años a esa iglesia, tú y tu esposa han ganado almas. Esa iglesia ustedes lo han dado todo. Y mi respuesta con ellos era, ¿de quién es la iglesia? Bueno, sí, es del Señor, pero tú... No. ¿De quién? En última instancia, ¿de quién es la iglesia? No es mía,
Yo no derramé mi sangre por la iglesia, Jesús lo hizo. Lo que pasa es que hay pastores, hay líderes que se consideran dueños de la iglesia y hablan de los miembros de la iglesia como si fueran trofeos. Yo gané a esta familia, yo hice y se queda todo en el yo. Se les olvida ir aquí cuando Jesús dijo: mi iglesia es de Él. De hecho, la Biblia dice que somos de Él, ¿no es cierto? Somos ovejas de su redil, porque Él sigue siendo nuestro pastor, como dice el Salmo 23. Y cuando yo leo esto, me da un sentido de pertenencia, porque yo soy de Él, somos de Él, somos ovejas de su prado. Hermanos, Él cela su iglesia, lo ha hecho por 2000 años, Él cuida y sustenta su iglesia, que es su cuerpo. Y el Señor nos ha encomendado a los pastores y líderes la tarea de apacienta mis ovejas. Y ya les dije lo que es apacentar: alimentar, nutrir, cuidar, un montón de cosas. Ahora nótese la cuarta cosa que hay ahí en ese versículo, lo que dice ahí después, que le aclara eso a Pedro. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos de ustedes, pastores y líderes, no han sentido el abate del Hades contra su iglesia? Yo puedo levantar las dos manos. Es algo constante. Es algo constante. Jesús ya lo había advertido, pero Él dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando se habla del Hades, Hades significa o es la dimensión de los muertos, o la dimensión donde impera la muerte. ¿Y cuántos entienden eso? Que hay cosas que vienen contra la iglesia, cosas de muerte, espíritus de muerte, que quieren traer muerte. Cuando hay división, cuando hay descontento, cuando la gente empieza a chismear, cuando cosas empiezan a ocurrir en la iglesia, esos son cosas y procesos de muerte. Y Jesús dijo, dice: ni el Hades, ni las puertas del Hades, ni la influencia de las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Puertas eran las puertas o portones gigantescos de madera por donde entraba y salía toda la gente, todo el comercio, el transporte en Jerusalén. Era el lugar de autoridad y el lugar de poder. Era como el ayuntamiento, la intendencia o el lugar de gobierno. Y ahí se hacían las transacciones de los negocios, en las puertas. Por eso Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades simbolizaba pues el poder organizado de la muerte y del diablo, la influencia del mismo infierno. Y tenemos que ser conscientes de esto. Vamos a atravesar momentos apacibles en la iglesia, pero vamos a ver y a pasar momentos donde vamos a sentir el mismo infierno viniendo contra la iglesia. Y tenemos que estar preparados. Si tú eres parte de la iglesia, vas a experimentar cosas en contra tuya que vienen del mismo infierno. Pero no te desalientes. Jesucristo ya obtuvo la victoria cuando resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Están conmigo todavía? Mira lo que dice ahí, sigue diciendo. Tremenda responsabilidad. Y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. ¿Saben que el Señor nos ha dado las llaves del reino? El Señor nos ha dado las llaves del reino, pero tenemos que usarlas.
De nada sirven contra la influencia del mismo infierno si no usamos las llaves del reino. ¿Qué significan las llaves? ¿Qué simbolizan las llaves? Las llaves dan acceso. Las llaves abren puertas. Las llaves son símbolos de autoridad. Dios ha puesto su confianza en nosotros, que nos ha dado las llaves del reino. Por eso dan acceso, abren puertas, son símbolos de autoridad. Me recuerdo cuando nuestro hijo mayor cumplió 18 años y sacó su licencia de manejar. Me dijo: papá, ¿me puedes prestar el carro? Y yo me tuvo que arrebatar las llaves de la mano porque no quería prestárselo. Le dije: ¿tú ves ese carro tan bonito que está ahí? Limpio, sin ningún choque. Quiero que me lo devuelvas tal como te lo llevaste. Porque lo que te acabo de dar va a abrir la puerta de ese carro y va a arrancar el motor. Te estoy dando autoridad para que uses ese carro. Jesús ha hecho lo mismo con nosotros. Nos ha dado las llaves del reino. Pero ojo que ahí no dice las llaves del cielo. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Ningún mortal tiene esas llaves, las llaves del cielo. Ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni nosotros. Jesucristo y la fe en Él, esa es la llave del cielo. Ahora mi pregunta es obvia y es obligada. ¿Cuáles son las llaves del reino? ¿Se han puesto a pensar alguna vez acerca de esto? ¿Cuáles son las llaves del reino? Les voy a mencionar 5. ¿Me están tomando nota? Puede haber más. En el llavero de Dios pueden haber más, pero les voy a mencionar 5 que son básicas de estas llaves. La primera es la llave del cántico. Fíjense las cosas que voy a estar mencionando. Jesús le dice a Pedro: te voy a dar llaves, y las llaves son autoridad. Las llaves abren puertas, dan acceso. ¿Cuántos entienden que la llave del cántico abre y da autoridad? Cuando una iglesia se levanta a cantar a Dios, los demonios tiemblan y huyen. Esa es la primera llave. Es una sugerencia. Usted puede hacer su propia lista. Pero el Salmo 156 dice: todo lo que respira, alaba al Señor. La llave del... ¿No es cierto que, yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta cantar? Y hay veces que me he sentido por el suelo. ¿A ustedes les ha pasado eso también? Un día de estos grises, ¿no? Que te levantas o ha pasado algo en la oficina, ha habido algún roce, no te sientes bien. Pongo música de alabanza y empiezo a cantar y la atmósfera cambia. Porque yo soy el que cambio. ¿Cuántos entienden que esa llave es poderosa? Por eso me encanta oír a la congregación cantar. En algunas iglesias los altavoces los ponen tan altos que no se oye la gente cantar, solamente la gente que está arriba. Yo tengo una aplicación en el teléfono. Le voy a dar un detallito. Que es una aplicación que mide los decibelios. Porque la mayoría de los lugares donde voy a predicar me sientan enfrente. Y ahí en el frente es donde están siempre. Y hay lugares que es increíble, donde sientes el pum, pum, pum. Y yo agarro mi app y digo: uy, esto está pasado. Y me voy para atrás. Pero tremendo
cuando yo oigo, y hoy, ayer y hoy lo he oído, la congregación aquí, cantando en alta voz, todos, un coro tremendo. Hay una dinámica en eso, porque eso abre puertas. Hay una autoridad tremenda cuando el pueblo de Dios canta. La segunda llave es la llave de la adoración. La llave de la adoración. ¿Cuántos entienden que fuimos creados para adorarle? Yo llegaba muchas veces a la iglesia un domingo por la mañana y tenía mensaje preparado, pero la alabanza era tan sabrosa. Era algo tan que yo le decía a los hermanos: si no hacemos nada hoy, solamente adorarle es suficiente y nos vamos para la casa. Ahora, hay muchas formas de adoración, ¿ok? Porque cantando podemos adorar a Dios. Hay muchas formas de adorar a Dios. La tercera llave, la llave. Antes de hablar de esa, déjame mencionar algo acerca de la llave de la adoración. Cuando yo he sentido que había una atmósfera o un espíritu un poco enrarecido en casa, por H o por B, porque así es, y yo entraba a casa, no había nadie, pero quizás habíamos tenido alguna discusión, algo había pasado en casa. ¿Sabes lo que yo he hecho a veces? He empezado a caminar por toda la casa y adorar al Señor, yendo por las habitaciones, yendo por la cocina. Uy, que esa mujer cocine bien. Yendo por la sala, por todos lados, adorando al Señor, y la atmósfera cambia también. La tercera llave es la llave del Calvario. La llave del Calvario. ¿A qué me refiero? Me refiero al mensaje de la cruz. Hoy en día no se predica de la cruz. Se predica de 7 puntos de cómo sentirte mejor, o cómo tener éxito, o cómo hacer para que Dios te prospere y el billete se salga hasta por las orejas. Pero no se habla ni se predica de la cruz porque es ofensivo. No queremos ofender a la gente para que se nos vaya de la iglesia y no ofrende. Otra cosa que no se predica es sobre la sangre de Cristo, porque eso es ofensivo. Eso es una religión sangrienta la que tienen ustedes. Hermanos, si no predicamos de la cruz de Cristo ni la sangre de Cristo, no tenemos evangelio. Pero cuando nosotros nos comprometemos en predicar el mensaje del Calvario, el mensaje de la cruz, porque hay que ir constantemente a la cruz. ¿Cuántos entienden esto? Y ese mensaje abre puertas, da acceso a lugares. La cuarta llave, para mí es difícil. La cuarta llave es la llave del ayuno. Ouch. La disciplina de la oración y subyugar la carne. Pero cuando ayunamos hay una autoridad intrínseca. Dios abre puertas. El ayuno nos abre paso, da acceso a cosas que nunca antes. Nosotros en la iglesia hace unos años atrás, antes que salieran libros de esto y todo esto, decidimos hacer el ayuno de Daniel. 21 días. Y se me ocurrió a mí. Y después que lancé esa idea, dije, pero estoy loco. Óigame, de toda la iglesia, 40 decidimos hacer el ayuno de Daniel.
Pues yo dije, no es para todos, y esto no es para poner presión, ni esto te va a hacer más espiritual, ni nada de esto. Y los que tienen algún tipo de enfermedad, usted no lo haga. Pero aquellos que quieren, lo sientan, pero no por obligación, no por religiosidad, ni nada de eso, ni porque van a comprar algo del cielo, sino porque sienten que algo va a ocurrir en sus vidas y algo va a ocurrir en la vida de la congregación, vamos a hacerlo. Y 40 empezamos a hacerlo. Después de 21 días. Bueno, al tercer día yo me agarraba de las paredes. Iba por la autopista y veía un anuncio en una valla de esa de McDonald's y decía, te reprendo. Y tenía que seguir. Y estuve a punto de dejarlo. Y no me sentía culpable, porque eso yo se lo transmitía a la congregación. No se sientan culpables. Si usted puede hacerlo una semana, amén. Si lo puede hacer 3 días, amén. No va a ser menos espiritual. Y habían pasado como una semana, 8 días, y ya quería yo tirar la toalla. ¿Y saben quién me animó a seguir? Mi hijo menor, que en aquel tiempo tendría 16 años. Me dijo, papá, no, vamos a seguir. Y me animó, porque claro, entre todos los que hicimos el ayuno, nos comunicábamos. ¿Cómo te va? Teníamos una dieta para comer, cosas del ayuno de Daniel, todas terribles, pero para sustituir los dulces, yo encontré que picar una pera a la mitad, ponerla en el microondas y echarle un poquitito de no sé qué, y era parte de las frutas y cosas que se podían comer. Pero y yo les pasé y todos seguíamos la misma dieta, ¿no? La misma régimen para comer y los mismos versículos de los cuales nos alimentamos y terminamos después de 21 días unas 20 personas. Eso cambió algo en la vida de la iglesia, pero sobre todo en nuestras propias vidas. Fue algo tremendo como el Señor obró. Y claro, el beneficio de eso es que entre todas aquellas 20 personas creo que perdimos como 600 libras de peso. La quinta llave, y la última que voy a mencionar, es la llave de la palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? La palabra, hermanos, en la iglesia y en la vida de un creyente tiene que ser central. Nada puede sustituir la palabra. El mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Fíjense si es importante. Y en otras partes, en la Biblia leemos, escrito está. ¿Por qué? Porque es importante lo que está escrito de parte de Dios. Ahora fíjense otra vez ahí, en Mateo, donde estamos, 16. Dice ahí, todo lo que atares y desatares en la tierra, será hecho en los cielos. Y esto se ha malinterpretado tantas veces, porque muchos piensan que esto es como el genio en la lámpara, ¿no? Lo frota y... No. La iglesia, escuchen bien, no hace que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo. Escuchen bien. La iglesia obedece la voluntad de Dios en la tierra. Atar y desatar significa permitir y prohibir. Nosotros tenemos la autoridad de atar y desatar lo que la voluntad de Dios ya ha establecido en la palabra. No nos inventemos cosas, ni cuentos de camino, ni nos saquemos nada de la manga. Desatamos
a un hombre atado por el pecado cuando le presentamos la libertad que hay en el poderoso evangelio de Cristo, y ese hombre recibe y acepta nuestro mensaje. Esa es una manera de desatar. Atamos demonios y espíritus sobre una persona oprimida o poseída cuando usamos la autoridad que Cristo nos ha dado por medio de su espíritu y de su palabra. Y yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Cuando hemos tenido que ir a casas a reprender literalmente espíritus que había en esos lugares. Pero nunca fui solo. Ojo, pastores, nunca vayan solo. Siempre vayan acompañados. Jesús le dijo, vayan de 2 en 2. Él sabía muy bien por qué. Les voy a contar esta anécdota. ¿Estamos bien? Si vemos que alguno hace así, vamos a repartir tinticos aquí para que... Un hermano que vino a nuestra iglesia con su familia, tenía niños pequeños, un gran baterista, y era parte del equipo de alabanza y oración, y se integró a la iglesia. Eran nuevos creyentes en el evangelio, y llegó un tiempo en que él me dijo, pastor, no estamos durmiendo bien en casa. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice, ocurre algo muy extraño. Por las noches estamos oyendo como cadena, como alguien está arrastrando una cadena por el pasillo cerca de nuestras habitaciones. Enseguida, tú sabes que cuando oyes algo así, ya sabes lo que está pasando. Dice, no podemos dormir. Entonces, yo le dije, tú me permites que vaya a tu casa y ore por tu casa. Me dice, claro, pero me permites también que si yo veo cosas en tu casa que no deben estar ahí, me permites sacarlas y destruirlas. Claro, por supuesto. Acuérdense que eran nuevos en el evangelio. Fui con un anciano de la iglesia y llevamos aceite y estuvimos, y antes de ungir el lugar, inspeccionamos todo. Sacamos 3 bolsas de basura, de esas bolsas negras de basura, llenas de cuanta figuritas raras, ídolos y cosas y música rara, libros muy sospechosos y de todo, sacamos ahí y lo botamos en la basura que se podía romper. Ungimos la casa, ungimos las habitaciones, que hubiera paz y que pudieran dormir bien, en la sala que tuvieran armonía, en la cocina que hicieran cosas saludables. Ungimos la casa. Cuando íbamos saliendo, en la sala se me había escapado, vi que habían unas 2 o 3 figuras de madera, de estas que parecen de África. Y le dije, ¿eso qué es? Dice, eso son unas obras de arte muy caras que me trajo mi hermano, sé que de África, y son algo muy fino. Le dije, eso también tiene que irse. Me dijo, está bien, pastor, adelante. Ellos querían dormir en paz. Sacamos eso, pero le dije a Marcos, el que venía conmigo, me acompañaba, esas no las tires a la basura, porque no queremos que vayan a llegar a la casa de alguien más. Ponlas en el auto y mañana en la oficina las vamos a destruir, vamos a romperlas. Cuando llegamos a la oficina al día siguiente, trabajamos para un ministerio donde tenía un almacén y tenía un forklift, un toro, ¿no? Un montacargas de estos. Y intentamos romper esas máscaras y no podíamos. Le dije, alza los hierros del montacarga, está arriba, vamos a poner estas máscaras aquí y déjalo caer con todo el peso de ese hierro. Y lo dejó caer y yo estaba seguro que eso iba a quedar ahí. Y ustedes pueden creer que nada rompía esas cosas. Hasta que eran 2, me acuerdo. Le dije, agarra una y yo agarro la otra. Y cuando yo cuente hasta 3, vamos
a darle contra el forklift o el toro y vamos a romperlas en el nombre de Jesús. ¿Saben lo que ocurrió? Cuando contamos hasta 3, que los dos hicimos así con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús, aquellas cosas se hicieron trizas. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? Hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual aquí mismo, a nuestro alrededor, y hay que abrir los ojos. Hay soldados, hay compañeros, hay compañeras nuestros y nuestras que están peleando con nosotros, y algunos están heridos porque el enemigo los ha herido, y algunos quisieran tirar la toalla porque la batalla se intensifica. No es fácil, es muy fuerte. Déjame decirte, no esperes soluciones rápidas ni fáciles a los problemas de la vida. No hay victorias fáciles. Hay que batallar, hay que luchar. No te des por vencido, mi hermano. Pero sí les puedo decir que vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Porque el capitán de las huestes de Jehová está con nosotros. La batalla se intensifica y a veces quisieras quitarte la armadura porque no puedes más. Yo estoy aquí para decirte que sí puedes. Yo estoy contigo, dice el Señor. Ponte la armadura de nuevo y pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Jesús es nuestra roca firme de los siglos. Y nada nos moverá porque estamos firmes en Él. Vengan huracanes, venga lo que venga, mantente firme en la roca. Mantente firme en su palabra. Jesús nos ha dado autoridad sobre el enemigo y sobre la influencia del mismo infierno. Usa esa autoridad. No le tengas miedo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Yo quiero que usemos una de las llaves, la del cántico. ¿Les parece bien? Con la ayuda de los hermanos acá. Y vamos a usar también la llave de la adoración. Vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a cerrar de esta manera. Les invito a que cierren sus ojos un momento. Dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nosotros. Y con lo que acabamos de oír en su palabra. Así, quietos delante de su presencia. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle y vamos a cantarle con una canción. Yo quiero orar en unos momentos, pero vamos a traer todos nuestros pensamientos cautivos a sus pies en este momento.